era mostrar entonces la misericordia de Dios, ¿sí? Y hablando de la misericordia de Dios, esto que Dios va a los últimos, a los descartados, tenemos en comunicación a Lito, Lito Borelo. Él es de misionero de Francisco, es también el coordinador nacional del Movimiento de los Pibes, así que lo recibimos a Lito en esta comunicación telefónica. Hola Lito, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, triste noticia la que hoy a la mañana hemos recibido con todo el mundo, ¿no? La muerte del Papa Francisco. Sí, sin duda uno no puede dejar de manifestar el dolor, la pena, ¿no? La tristeza que causa esta situación. Nos habíamos acostumbrado a tener esta gracia de Dios de tener un Papa como Francisco, pero bueno, creo que al tiempo de su entrada a la casa del Señor, y de ir transitando esta pena y este dolor, va apareciendo también la celebración de la alegría de haber tenido este Papa, de haber tenido a Francisco 12 años y de haber tenido este tiempo un líder, un referente, un pastor que ha perforado el techo de la religión católica y ha entrado en la espiritualidad de todo el mundo, y ha mostrado la posibilidad y la necesidad cada vez más urgente de ir construyendo otro mundo posible, ¿no? Nos deja entonces el compromiso, nos deja entonces que jamás olvidaremos su paso por un papado que seguramente se seguirá recordando para siempre, y nos deja la necesidad del compromiso de nosotros, de imitar su capacidad de todos los días ir creciendo y ir comprometiéndose con la vida. Por eso él le ganó a la muerte. Francisco, en su despedida, le ganó a la muerte. Tal cual, esto que decís Lito, también en este contexto de Pascua, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros hasta ayer, obviamente que la tristeza va a estar porque uno cuando no tiene a alguien que quiere muchísimo, que lo siente como un gran padre y demás, obviamente el dolor va a estar, pero el Papa nos deja en el tiempo pascual. Y esto que decía vos, ¿no? Que trasciende los límites de la religión católica, muere en el momento o en las celebraciones de la Pascua, donde los judíos, los ortodoxos y los católicos, junto con los cristianos, celebramos en el mismo tiempo la Pascua. Porque este año coincidía, ¿no? En las celebraciones pascuales de todos. Entonces, ahí es también un gesto fuerte de un gran trabajo que él ha hecho con otras religiones, en el diálogo interreligioso, ¿no? Y cuando tenía que ir, estar, acompañar, bueno, él acompañaba y apostaba fuerte a este diálogo, ¿no? Entonces, la figura del Papa es algo que va más allá de la religión católica, ¿no? Lito, y con el tema de los descartados, los más pobres, él ha hecho escuela, él ha impulsado a que la iglesia pueda abrirse más a esta realidad y pueda tenerlo como un lugar donde decir, che, acá necesitamos estar todos acompañados y necesitamos estar todos bajo la misma causa, ¿no? Sí, sin duda, Francisco ha logrado una coherencia entre cada uno de sus mensajes, de sus encíclicas, de sus escritos, una coherencia con su proceder cotidiano. Pareciera que estos últimos 30 días o algo más, que fue su internación, y que a veces cuando uno lo escuchaba en estas últimas posibilidades de hablarnos, le costaba hablar. Y uno dice al mismo tiempo, qué increíble, la dificultad de hablar lo hizo crecer en las maneras de decir. Su gesto, este último gesto de
caminar entre su pueblo, Ujú. caminar entre la gente. Claramente era evidente que llegaba un momento, y sin embargo hasta su último segundo no dejó de decir, no dejó de decir, no tan solo con sus escritos Ujú. o con sus palabras, sino con sus acciones. Desde la primera de ir a Lampedusa, Tal cual. cada gesto era decir, cada gesto era hablarle al mundo, cada gesto era interpretar esa crisis Ujú. de un planeta en medio de una crisis civilizatoria y de un colapso en donde los adoradores del dios dinero siguen eligiendo seguir lastimando al planeta y Tal seguir cual. dirimiendo sus rencillas a los bombazos. Él era un pastor que olía a abeja o a Mm. oveja. Él era un pastor que eligió ser el profeta de la paz Tal y cual. a la vez, al mismo tiempo, encontrar esa claridad de estar con los últimos, de Mm. estar con los más pobres, de estar en donde hay que estar, en una iglesia en salida, en una iglesia de la periferia, en una iglesia, como él lo decía, hospital de De campaña. campaña. Qué claridad que nos va a seguir iluminando por siempre en lo que viene por delante, Tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Y esto que vos decías, ¿no? De las palabras, los gestos por ahí, incluso él ha tenido siempre gestos mucho más elocuentes que las palabras, porque los gestos hablan más que las palabras, ¿no? Y en esta última Semana Santa, él el jueves tuvo el gran gesto de ir a visitar la cárcel de Regina Coeli en la ciudad de Roma. Y él apenado por esto decía, bueno, no puedo lavarle los pies, pero no quería dejar de compartir este Jueves Santo con ustedes. Porque esto lo hacía Jesús, ¿no? Como él ha tenido en su corazón, en su mente y en su presencia la figura de un Jesús que es samaritano, ¿no? La figura de un Jesús que sale al encuentro de todos. Sí, ha llegado en un tiempo realmente bendito, ¿no? Mm, Porque ha generado un proceso de 12 años sí. en un tiempo tan complejo y convulsionado, y donde, como vos recién decías, en una fecha pareciera elegido, ¿no? Una Mm, fecha en donde sigue uniendo y diciendo todos, tal cual, tal cual. todos, todos. Tal cual, tal cual. Y en su último mensaje, el último mensaje de ayer que se leyó por la bendición Urbi et Orbi, Francisco volvía a reclamar y a pedir, por favor, basta de la violencia, basta de las bombas, basta de la guerra, ¿no? Parecería como hasta profético, ¿no? Que en su último mensaje el Papa no haya dejado de lado el pedir por la paz, algo que él buscaba vivir, que él quería, que anhelaba, ¿no? Recordemos, hubo un momento, capaz te acordás, Lito, durante el pontificado de Francisco, que era inminente el ataque a Siria por parte del gobierno de los Estados Unidos, y el Papa había convocado a 2 días, si mal no recuerdo, o alguno, por lo menos a uno, de ayuno y oración para frenar ese ataque. Así es, Y de así es. hecho, ese ataque se había frenado. Ujú. Entonces, es fuerte No, lo elocuente que es la figura del Papa, ¿no? Sí. muchas de las acciones de él eran para evitar los conflictos Ujú. más abiertos, ¿no? Más bélicos. Tal cual. Y creo que va a seguir creciendo. Su palabra y su ejemplo, hoy todavía el dolor nos inunda mucho, Mm, pero va a seguir creciendo, porque era todos los días, permanentemente dar señales. tal cual. Y va a seguir creciendo como un líder a donde no vamos a poder evitar remitir a Mm, él, tal cual. remitir a sus acciones, remitir a su vida, remitir a sus escritos, remitir a cada ejemplo que daba todos los días. Tal cual. Bueno, eso es lo que nos decía Jorge Ignacio García Cuervo hoy a la mañana, ¿no? Muere a quien se le olvida. Bueno, esto que vos decís, esto de, bueno, gente,
no tenemos que olvidar al Papa, porque su mensaje sigue más vivo que nunca, su figura nos sigue iluminando y nos va a acompañar desde el cielo. Ahora tenemos un gran intercesor, ¿no? Tenemos un gran intercesor. Lo teníamos aquí en la tierra. Bueno, lo tenemos ya en el cielo, ¿sí? Así que, Lito, ¿algo que quieras expresar más sobre la figura del Papa? No, solamente en varias de los reportajes y eso aparecía, bueno, cuando se fue y no pudo volver a la Argentina. Sí. Yo creo que nos vamos a ir dando cuenta que en realidad él nunca se fue de la Argentina. Y siempre siguió estando entre nosotros, en cada reunión, en cada encuentro, en los anhelos que teníamos de que volviera. Y cada vez más nos vamos a ir dando cuenta que Francisco sigue con su pueblo, sigue en la Argentina, sigue con los pobres, sigue con los excluidos y sigue trabajando desde otro lugar, pero trabajando para esa iglesia en salida que hace tanta falta. Tal cual. Lito, muchísimas gracias por esta comunicación, te agradezco mucho. Siempre, como siempre es una gran alegría escucharte. A todo el programa, compañeras y compañeros. Gracias, Lito, muchas gracias. Bueno, compartí